Gente, acaba de terminar el partido de Boca frente a Lanús, frente al último campeón, hace muy poquito de la Recopa. Y el conjunto de Claudio Úbeda le ha ganado 3-0 a un equipo de Lanús que está en otra, que ya vamos a hablar de eso, pero quiero arrancar con que es una victoria vital para Boca, vital, que la necesitaba un montón por la posición en la que se encontraba el torneo, fuera de los 8, y porque hacía varios partidos que no venía mostrando nada, que venía perdiendo puntos, venía de un empate con sabor a derrota prácticamente contra Gimnasia de Mendoza, y es una victoria clave para Claudio Úbeda sobre todo, porque creo que no hubiese sido descabellado. Es más, me atrevo a decir que si el presidente no era Riquelme, Úbeda luego del partido con Gimnasia de Mendoza se iba. Digo si el presidente no hubiese sido Riquelme porque ya lo conocemos como es Riquelme y que suele estirar mucho los ciclos. eh, y que entrenadores como Claudio Úbeda, sin mucha espalda, con Riquelme dura como si fueran técnicos campeones de Boca. Y bueno, y con este triunfo Úbeda encuentra oxígeno y vaya si lo encuentra, ¿no? O sea, 3-0 contra un gran equipo. Y hoy lo primero que destaco de Boca es el orden que tuvo. Lanús en ningún momento le pudo entrar, tuvo a lo último mediante un córner, un cabezazo increíble de Peña Viafore que se lo pierde solo y podría haber sido gol tranquilamente, pero durante todo el partido, si hay algo que Boca sostuvo durante el mismo, es el equilibrio y el orden que tuvo en defensa. Porque después, yo me calentaba recién, viste, cuando escuchaba en la transmisión decir 3 veces por segundo qué gran partido de Boca, que como si Boca hubiese jugado como no sé, como el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid no está jugando tan bien ahora, pero como el Barcelona, como el que quieran, como un equipo que a ustedes les guste. Y la realidad es que hoy Boca jugó un muy buen primer tiempo, pero no pasa de eso, tampoco confundamos muy buen primer tiempo con lo pasó por arriba Lanús, quizás sí en lo que es eh, el juego, porque para mí el mediocampo estuvo muy intenso de Boca y recuperaba muy rápido, pero Boca tuvo 2 en el primer tiempo y las mandó a guardar las 2. No se le caían del bolsillo las situaciones a Boca, ni mucho menos. Por eso creo que el primer tiempo de Boca obviamente fue lo mejor del equipo, por lo que recién les marcaba, porque tuvo buen manejo de la pelota y dominó, salvo ratitos, la pelota durante todo el primer tiempo. Y fue producto de lo que les mencionaba recién. Creo que el mediocampo de Boca jugó un primer tiempo excepcional, sin pelota más que nada, porque ya les digo, se recuperaba mucho la pelota en ese sector y Lanús no podía hacer nada. Y después en cuanto al juego, Boca, como les digo, tuvo la pelota, la tenía bien, pero en cuanto a lo que es 3/4 de cancha para adelante, no fue sobresaliente ni mucho menos. De hecho, encuentra el primer gol con mucha fortuna, tras un error para mí clarísimo de Izquierdos, que
le queda para rechazar de cabeza y no solo que rechaza de una manera muy despacito, sino que rechaza para el medio y así Ascasíbar la encuentra, de volea, iba al palo derecho de Lozada y tras un desvío le va al palo izquierdo, entonces así Boca encuentra la ventaja. Y después sí, hace un muy lindo gol en el segundo, tras un gran pase de Blanco y un desmarque del chico Aranda fenomenal, que tira al centro, la toca Lozada y Merentiel agarra el rebote de cabeza y pone el 2-0. También para mí hay mucha responsabilidad del equipo de Lanús, porque si se fijan, dentro del área había alrededor de 6 tipos de Lanús y los 6 tipos estaban en el área chica, solo cabeció Merentiel. Pero bueno, como les decía, Lanús estaba en otra. Lanús era impresionante. A Lanús le iban pegando cachetazos y no reaccionaba, ¿no? ¿Viste? Lanús parecía cuando tu vieja te viene a levantar a las 7 de la mañana, un lunes en pleno invierno, que te dice, levantate una, dos, tres veces, que ya te empieza a sacudir y vos le decís, pará, mamá, qué paja, déjame acá, déjame tranquilo, afuera hace frío, estoy calentito. O la Lanús era, déjenme en el Maracaná, déjenme, déjenme levantando la copa, me voy a jugar este torneo de mierda, ya está. Así pareció Lanús durante todo el partido, sumado a que no tuvo ya su goleador Castillo, que lo vendieron a 10 palos al Fluminense, y no tuvo al mejor jugador o uno de los mejores que tiene, como es Marcelino Moreno, producto de una lesión. Pero Lanús se lo veía en otra y no reaccionó en ningún momento. Obviamente que se encontró con un buen Boca, pero muy poquito de Lanús. Después en el segundo tiempo, para mí Boca baja bastante el nivel. No es el mismo Boca que el primer tiempo, Lanús tuvo mucho más la pelota. Pero como les digo, mantuvo el orden y el control del partido. Sin pelota, pero lo tuvo. Porque Lanús en ningún momento lo complicó, Boca en ningún momento sufrió. Cuando la agarraba seguía teniendo ese buen manejo de pelota. Pero para mí lo que pierde en el segundo tiempo es la recuperación tan intensa que tenía en el medio. Puede ser producto del cansancio. Y ahí Lanús manejaba un poco la pelota, que es lo único, entre comillas, bueno, porque no sirvió para nada, que hacía Lanús, porque lo hizo en un ratito muy chiquito del primer tiempo, que cuando la agarraba, la manejaba. Pero, como les digo, en el primer tiempo fue muy chiquito, que fue después del primer gol de Boca. Y después en el segundo tiempo ya lo hizo más, pero como les digo, no sirvió para nada. Después Boca encuentra el tercer gol con una genialidad de Paredes y una genialidad de Miguel Merentiel. Y después Boca la otra clara que tiene, que no son ninguno de los 3 goles, es la otra que tiene Merentiel, que intenta amagar el arquero. Y Lozada lo aguanta muy bien. Y a Merentiel se le va cerrando el ángulo y termina dando un mano a mano. Pero después Boca no tuvo más que eso. Por eso les digo, fue un buen partido de Boca, sí. El momento de Boca agranda este partido también, porque vos agarrás este partido y lo pones al lado de lo que venía haciendo Boca y parece mucho mejor de lo que es. Pero como les digo, Boca no tuvo, o sea, vos ves que salió 3-0, bueno, Boca no tuvo 10 situaciones claras. Boca tuvo 4, metió 3. Entonces por eso cuando escuchaba los de la transmisión decía, oh, estos pibes, ¿viste? Dejen de chuparla tanto. Dejen de chuparla tanto, hijos de puta. Pero bueno, como le digo, yo reconozco el gran partido que jugó Boca,
pero no fue un partido este, que vos decías, qué placer ver jugar a Boca, ni mucho menos. Creo que fue un buen partido de los dos centrales. Como le digo, para mí lo mejor que tiene Boca hoy es el control y el orden defensivo, y eso en parte es porque los centrales no tuvieron casi errores. Para mí el más flojo de los dos es Di Lolo, mucho mejor Ayrton Costa, pero en conjunto la verdad que muy bien. No fue el gran partido de Lautaro Blanco, aunque en el segundo gol tiene mucha responsabilidad por el pase que le mete a Aranda. Pero creo que estamos acostumbrados a ver a un Lautaro Blanco mucho más participativo en la faceta de ataque que hoy. Después, el mediocampo de Boca, como les digo, en el primer tiempo fue muy bueno. Para mí, el mejor de los tres fue Delgado. Para mí, si hacemos un balance de lo que fue todo el partido, me encantó Delgado, me encantó. Obviamente que tuvo mucho mejor primer tiempo que segundo, y que Paredes tuvo mucho mejor segundo tiempo que primero, y probablemente Paredes tuvo un mejor segundo tiempo que Milton Delgado, pero en lo que es el nivel general, para mí fue el mejor de la media cancha, aportando muchas recuperaciones de balón, de pelota, perdón. Parezco un gallego, sigo de balón. Después con la pelota muy criterioso, como sabemos que es, dando pases cortos, pero casi nunca perdiéndola. Aparecía por todos lados porque el posicional hoy fue Paredes, a diferencia de contra Vélez, que intentaron que Delgado sea el más posicional y soltarse Paredes y no funcionó. Bueno, hoy el posicional fue Paredes y el que iba apareciendo era Delgado, y a mí me encantó cómo salió. Después Paredes tuvo un primer tiempo correcto. Yo, si tenía que hacer el análisis en el primer tiempo, les iba a decir que era un partido bueno de Paredes, pero que naturalmente eh, uno a Paredes siempre le pide un poquito más, entonces que para lo que es Paredes era un aceptable partido. ¿Qué le faltaba a Paredes? Hacer lo que hizo en el tercer gol, poner una pelota de gol. Después si era gol o no, bueno, pero poner una pelota así. Paredes jugó muy simple en el primer tiempo. Bueno, en el segundo, además de que lo vi más activo, porque Ascasíbar y Delgado para mí bajaron un poquito de la intensidad. Bueno, Paredes no del todo, pero pudo arreglar eso apareciendo más defensivamente, porque creo que en el primer tiempo estaba medio estático. Y además pone esa pelota que yo, que juego eh, en la posición de Paredes y me encantan ese tipo de pelotas, la miraría 1000 veces la asistencia de Paredes. Así que muy bien Paredes. Para mí el peor de los tres es Ascasíbar, que en el segundo tiempo para mí desapareció completamente, y el primero fue un buen primer tiempo, pero discreto. Creo que no está siendo participativo Ascasíbar últimamente. Después, en lo que es la faceta del ataque, yo personalmente a Aranda lo vi muy bien, pero no diría la cantidad de cosas que dijeron en la transmisión que parecía Messi. ¿Por qué? Porque no lo vi tan desequilibrante, tan determinante arriba, como les digo. Fue buenísima la del segundo gol, pero para mí el chico jugó muy buen partido, no por ser determinante en ataque, sino porque se mostraba mucho, lo vi muy participativo, y además me sorprendió mucho que con 18 años para mí entendió todo Aranda. Porque ¿qué pasa con los chicos de esa edad? Sobre todo los habilidosos como él, que quieren encarar en todas,
que de 20 te hacen 18 mal, que las pierden. Aranda cuando la jugada lo pedía volvía atrás. Aranda encima se rompió el culo en defensa. Entonces para mí fue un buen partido desde ese lado y no tanto en la faceta de ataque. Pero lo que sí le solucionó un problema a Boca, que yo lo había mencionado anteriormente, que no tenía extremos, bueno, hoy tiene un extremo. Después el partido de Vareiro y Merentiel fue bueno, quizás los dos menos participativos del equipo, pero fue bueno. Bueno, Merentiel hizo 2 goles, Merentiel tiene eso que tiene gol. Y Vareiro no tuvo tanto para poder hacer un gol, como les digo, las situaciones claras fueron 4. La que no fue gol fue de Merentiel, entonces... Ah, bueno, tuvo un cabezazo Vareiro que para mí fue muy bueno, yéndose medio para atrás, que bueno, la logra atajar Lozada. Y por último quiero terminar con este 1-1, con que Boca no tiene 4. Y lo vengo diciendo y lo voy a decir hoy que ganó 3-0. Boca no tiene 4. Creo que hoy a Weigan no lo exigieron casi nada en ataque. O sea, en defensa, perdón. Y en ataque no te aporta nada, Weigan. Boca no tiene 4, ni con Weigan ni con Barinaga. Pero bueno, fue, como les digo, fue un buen partido de Boca, les sirve un montón. Boca hace rato necesitaba un tipo de partido así. Y qué mejor también que hacerlo de visitante, contra el último campeón que hoy tiene el fútbol argentino, que salió campeón hace 2 días, jugando bien y con una diferencia tan abultada, ¿no? Esto a Boca le va a servir muchísimo. Y Lanús tiene que volver del Maracaná porque así Lanús va a estar muy complicado. Boca ganó 3-0 y Úbeda tuvo aire para Úbeda.